punto del orden del día es la verificación del quórum. Muy bien. Señor presidente, de manera presencial en la sala de la corporación nos encontramos 9 académicos y de manera virtual 4 académicos, es decir, que contamos con 13 académicos, quórum necesario para este tipo de sesiones. Muchas gracias, señor secretario. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día es el tercero, correspondiente a la lectura del currículum del académico Jorge Villegas Betancourt. Debo hacer la precisión que obviamente se trata de un resumen de su hoja de vida extensa y muy valiosa. Esperamos no habernos desacertado en este resumen. Abogado egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización en Derecho Financiero y de Negocios y magíster en Derecho de la misma universidad. Como experiencia laboral reporta igualmente coordinador de los equipos de cumplimiento legal, gestión de riesgos, gobierno corporativo y control interno para la Cámara de Comercio de Medellín y sus entidades vinculadas desde el año 2011. Actualmente en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, CCMA. Miembro de juntas directivas de entidades vinculadas a la Cámara, URO de Medellín, Plaza Mayor, Parque Arví, Parque Explora, Incubadora de Empresas, Capitalia, SAS, Banca de Inversión, Asociación Todos por Medellín, Cámara de Comercio de Medellín, Vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos, Secretario General, Director del Centro de Conciliación, Arbitraje Amigable y Composición del 2011 y actualmente. Director Jurídico, Secretario General 2005 a 2010, Leasing Bancolombia, entre otros. Experiencia en docencia a través de los cargos de coordinador académico de la especialización en Derecho Financiero y del Mercado de Valores de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana en los años 2007 a 2012. Coordinador académico del programa de extensión académica de la Universidad Pontificia Bolivariana para Guatemala y El Salvador, del Máster de Derecho Financiero y del Mercado de Valores en los años 2007 y 2008. Especialización en Derecho Empresarial, módulo Gestión Jurídica Empresarial de la Universidad de Medellín, años 2022 y 2023. Especialización en Derecho Financiero y del Mercado de Valores, módulo Negocio Jurídico Financiero de la Universidad de AFIT del 2020 al 2024, entre otras. Igualmente, en cuanto hace a sus publicaciones, pues es una lista extensa, solamente tomamos las últimas, pero su producción intelectual abarca muchos campos. Resaltamos control social a la gestión de lo público, una herramienta de lucha contra la corrupción, de la revista Foro Jurídico, el jurista de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en el año 2022, y Estatuto de Conciliación, rol y retos de los centros de conciliación privados, Conciliemos, revista de conciliación extrajudicial en Derecho del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 2021. Entonces, ese es el currículum del doctor académico Jorge Villegas Betancourt. Muchas gracias, señor secretario. Permito, en nombre de la Academia, expresar mis felicitaciones al doctor Jorge Villegas Betancourt por tan brillante obra. Realmente hemos escuchado una cantidad muy importante de reconocimientos académicos y de realizaciones profesionales. De manera que nos complace mucho escuchar esa hoja de vida tan importante. El siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto, precisamente la presentación del trabajo, el consentimiento informado, una mirada a su incorporación en el derecho colombiano por el recipiendario Jorge Villegas Betancourt, quien asciende a miembro de número. Buenas tardes, un saludo muy especial a los miembros de la mesa directiva, doctor Bravo, doctor Hernández, a doctor Pollo, que me acompaña y que fue la persona que en su momento me invitó a ingresar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a mi señora Claudia, a Juan Camilo, María Alejandra, mi hija, que por cuestiones laborales no pudo estar hoy acá acompañándonos, a mi hermana Natalia Villegas, abogada también, que la veo ahí conectada, a los miembros de la Academia, al doctor Rafael, que me ha acompañado tanto y me ha apoyado tanto en todo este tema, no solamente en este momento pues para el ascenso, sino también en lo que es la coordinación de los trabajos con el capítulo de Medellín,
a los académicos que hoy me acompañan, que hoy nos acompañan, que están acá presentes y a los que están conectados virtualmente, y a los académicos del capítulo de Medellín que han tenido pues la gentileza de depositar la confianza en mí para dirigir y coordinar las labores del capítulo de la Academia en la ciudad de Medellín. Previo a este momento solemne, tuve una instrucción por parte del doctor Hernández, el secretario general, sobre lo que debería ser este espacio, y me hizo 2 recomendaciones muy puntuales. La primera, que fuera muy concreto, que no se trataba pues de venir a leer, ¿cierto?, todo lo que había sido el trabajo, sino que tratara de ser muy asertivo en extractar los elementos más importantes, porque el resto de referencias pues estaban en el trabajo. Y la segunda sugerencia, tratar de motivar a los asistentes y conectarlos con el tema. Voy a tratar de cumplir con esas recomendaciones que me ha hecho el secretario de la Academia. Lo primero que tengo que poner sobre la mesa es que este trabajo sobre el consentimiento informado y el proceso de incorporación al derecho colombiano inició hace ya muchos años a raíz de todo lo que era la práctica profesional en el sector financiero, específicamente en lo que eran los negocios especializados de la banca, específicamente el leasing, el factoring, la operación de underwriting y todo lo que tiene que ver con los esquemas fiduciarios. Ese es, digámoslo, el primer contacto con la apreciación de este tema. El segundo lo voy a enunciar y enseguida profundizo un poco en ello. El segundo fue a raíz de la coordinación de la especialización de derecho financiero y lo que fue en su momento la incorporación de los estatutos de protección de los consumidores, primero el de los consumidores financieros por la ley 1328 del 2009 y posteriormente el estatuto de los consumidores en general, la ley 1480. Y en última instancia, el tercer componente y el más reciente, donde tuve una aproximación o un contacto con el tema del consentimiento informado, radica en los métodos de solución de conflictos y en el proyecto de ley que pretende institucionalizar el proceso arbitral para trámites ejecutivos. Entonces ahí, en el último proyecto de ley, se incorpora una propuesta para tener unas reglas del deber de información y del consentimiento informado. Hace 10 años, cuando ingresé, la invitación que me hizo gentilmente el doctor Puyo, presenté un trabajo sobre el equilibrio contractual, muy relacionado también con el tema de los consumidores, tratando de mostrar lo que había sido la evolución de la figura y esa incorporación de la protección de los consumidores. Entonces, a partir de como todas esas experiencias que les acabo de mencionar, pues aquí de pronto hay un tema bien interesante, recoger esa experiencia de la legislación colombiana en materia de consentimiento informado, y empecé a recopilar información que ya tenía pues de lo que había sido la experiencia en el sector de bancario en productos especializados, posteriormente lo de los trabajos con los grupos de investigación en Bolivariana como coordinador de la especialización, y los más recientes con las mesas de trabajo alrededor de los proyectos de ley, porque realmente han sido 2 o 3, porque la senadora Esperanza Andrade presentó dos proyectos consecutivos sobre el tema de arbitraje de ejecución. Entonces recogí esa información y me encontré otra grata sorpresa, que en todas esas fuentes de información doctrinarias y jurisprudenciales empecé
a encontrar que varios de esos autores, muchos de esos autores, hacen parte de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Entonces encontré los trabajos del doctor Jaime Arrula en materia contractual, del doctor Jorge Parra Benítez en materia del principio de la buena fe, que es el pilar estructural dentro de lo que es la etapa del consentimiento informado en el derecho civil. Encontré estudios del doctor Juan Pablo Cárdenas sobre el consentimiento informado en todo lo que tiene que ver en el arbitraje de consumo, muy orientado pues a esa información a las partes adherentes de esos contratos cuando esa cláusula arbitral se estipula de manera digámoslo precisa en los contratos de adhesión. También algún escrito del doctor Ernesto Rengifo y sentencias, múltiples sentencias, porque el tema del consentimiento informado, que aparentemente es un tema de derecho privado, de derecho económico, trasciende el derecho económico por dos consideraciones. La primera, el derecho informado en materia médica. ¿Por qué? Porque con la Constitución de 1991 el derecho a la salud adquiere una mirada diferente con ese rango constitucional. Y lo segundo es porque los estatutos del consumidor son el desarrollo del artículo 78 de la Constitución de 1991 y le dan ya, digámoslo, una connotación más de orden público, como dice la ley 1480. Entonces fue muy grato pues encontrarme ahí también en esos trabajos de jurisprudencia. La primera, la del doctor Carlos Ignacio Jaramillo, en un tema de leasing en el año 2002, algunas sentencias del doctor Mauricio González Cuervo en materia del derecho a la salud, algunas sentencias de tutela, algunas sentencias del doctor José Gregorio Hernández en todo lo que tuvo que ver con el sistema OPAC, la financiación de viviendas. Recuerden por allá toda esta sentencia del año 2000, cuando se declararon inexequibles algunas normas de todo lo que era el sistema de financiación de vivienda. Entonces fue muy grato pues en ese recorrido, en la elaboración y en la recopilación de este trabajo, pues encontrar también tantos colegas que hacen parte de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. En el trabajo, la estructura metodológica para contar lo que es ese proceso de incorporación del concepto de la institución del consentimiento informado en el derecho colombiano, se encuentra uno con algunas dificultades, porque hacer un trabajo, digámoslo, lineal de recuento normativo, pues no deja de ser una narración con una profundidad muy leve de primer nivel, que es una mera descripción cronológica de un recuento de normas. Pero a sabiendas que había tenido esta experiencia en estos tres sectores, en estos tres frentes, y que adicionalmente pues el doctor Puyo me iba a acompañar en la respuesta a este trabajo, y aquí hay que hacer un esfuerzo y profundizar un poco más. Entonces el segundo nivel es tratar en ese recuento cronológico de incorporación de las normas que consagran la institución del consentimiento informado, qué problemáticas jurídicas hay, ¿cierto? Tratar de dilucidar si esas normas se ocupan de la naturaleza de la figura, si esas normas establecen algunas reglas claras que alguna parte de la doctrina, algún doctrinante chileno ha hablado de la tipicidad o atipicidad del deber de información o del consentimiento informado en materia contractual, ¿cierto? Entonces tratar de dilucidar eso. Y una problemática reciente, y es el límite, los límites que se van a establecer a ese deber de información, a ese consentimiento informado. Entonces era como un segundo nivel.
Y ya el tercer nivel de profundidad es pues hacer unos ejercicios comparativos y recoger todo lo que son los pronunciamientos de las altas cortes e identificar esas tendencias jurisprudenciales alrededor de la figura del consentimiento informado. El primer referente, como les decía, a partir de la experiencia, la discusión y la sentencia del doctor Carlos Ignacio Jaramillo en el 2002, hace relación a 64-62 del 13 de diciembre del 2002, hacía alusión a un contrato de leasing. En ese momento, pues yo hacía parte de los equipos jurídicos de entidades financieras y había se ocupaban de tener una debida información al usuario porque eran contratos atípicos. Entonces, en ausencia de una regulación legal, pues lo que buscaba la parte fuerte de la relación era tratar de dar la mayor cantidad de información a los usuarios para que entendieran estas figuras que normalmente eran foráneas, eran importadas, eran adaptadas al medio nacional. Entonces ahí se presentaban algunas problemáticas porque si bien había un deber de información, pues era muy desde la óptica de la parte fuerte de la relación. En esa sentencia del doctor Carlos Ignacio Jaramillo, que habla por primera vez pues, en estos temas, no por primera vez del deber de información, sino con respecto a los contratos atípicos, habla del consentimiento informado y del deber de la compañía de leasing de suministrar una serie de informaciones al usuario, pues porque la operación de leasing es una operación compleja en su conformación, porque tiene 3 negocios jurídicos integrados, en fin. En ese momento pues fue una sentencia que dio algo de claridad para lo que era una operación atípica. Sin embargo, mencionó el doctor Carlos Ignacio que el contrato de leasing era un contrato atípico por falta de suficiencia preceptiva, posición que yo no compartí en ese momento, y como coordinador del Comité Jurídico de la Federación Colombiana de Compañías de Leasing, pues hicimos algunas manifestaciones en forma, porque sí consideramos que para ese momento ya se podía hablar de la tipicidad del contrato de leasing, porque había normas especializadas, y ahí surgió otra corriente para estudiar lo que era el derecho financiero como una rama independiente del derecho, una rama autónoma. Pero para no desviarme mucho del tema, en cuanto al consentimiento informado y en esa incorporación cronológica, hay que partir del Código Civil colombiano, porque nosotros recientemente estamos escuchando mucho el concepto de consentimiento informado a partir de todo lo que son las tendencias de protección de los consumidores, pero no. En el derecho civil colombiano, en la escuela clásica y en el derecho romano, pues ya habían elementos para, digámoslo, poder pregonar lo que era la existencia de unos requisitos del deber de información. Simplemente que ahí hacían parte de los elementos del consentimiento para procurar que las partes suministraran la información necesaria para efectos de precaver cualquier vicio en el consentimiento que se originara en el error que pudiese tener la otra parte, la contraparte, por falta de información. Sobre el tema ya hay mucha documentación en el país, encontré buenas referencias y buenos estudios en ese sentido, pero la conclusión es que el deber de información se asimila a lo que actualmente se denomina consentimiento informado. Es una mirada, un deber que hace parte o se deriva de lo del principio de la buena fe, que es el principio articulador de varios elementos como la lealtad, la transparencia, para efectos de suministrarle a las contrapartes o a la parte con la que se está contratando información para precaver ese error en el consentimiento. Entonces, en la escuela clásica pues, del derecho civil, digámoslo, es un deber de información que se articula a partir del principio de la buena fe.
Posteriormente, y lo importante ahí es que es un patrón general, digámoslo, no puede ser muy casuístico porque el Código Civil, no obstante, tiene tipificada una serie de figuras contractuales, pues cada figura puede ser distinta, ¿cierto? Cada negocio en particular puede tener unas consideraciones distintas dentro de ese tipo contractual. Entonces, digámoslo, hay dentro de la etapa del Código Civil, la estructura del Código Civil, de los elementos de la existencia y la validez, pues el consentimiento con información, con un deber de información, hace analogía con lo que actualmente se ha venido entendiendo como el consentimiento informado. Posteriormente, y en esa línea cronológica, encontramos en Colombia, por allá en 1880, se empezaron a desarrollar unas actividades de seguros, ¿cierto? La Compañía Colombiana de Seguros, para asegurar las mercancías que se transportaban por el río Magdalena. Entonces resulta que el contrato de seguro, por su naturaleza, porque tiene como objeto asegurar hechos futuros imprevistos, entonces exige que tanto el asegurador obtenga información del asegurado para efectos de disminuir esa posibilidad de riesgo, no de que ocurra el siniestro, sino de que él, como asegurador, dentro de sus cálculos actuariales, pues se vea sometido a tener que cubrir un riesgo. Entonces se tiene que nutrir de información. Entonces, por la naturaleza del contrato de seguros, es un contrato que reúne o exige una serie de información, y empieza una diferencia importante con respecto a la época del Código Civil, y es que es en doble dirección, tanto del asegurador hacia la compañía aseguradora, como de la compañía aseguradora hacia el asegurado sobre las coberturas, que es lo que cubre la póliza. En el año 23 ya se incorpora pues, la ley 105, trae el primer estatuto de seguros. Ya las compañías de seguros en ese momento son reguladas y se traen unas reglas más precisas sobre ese deber de información, y empiezan a calificarse aspectos de tiempo, modo y lugar de la información, sin que en ese momento se conociera como consentimiento informado, simplemente un deber primario de información. Y dependiendo de la naturaleza de la cobertura, pues de la rama del seguro, pues habría más información que en unas líneas que en otras, ¿cierto? No es lo mismo un contrato de seguro de vida que un contrato de transporte, que un contrato de una póliza de cumplimiento de obligaciones legales, en fin, que cada una tiene una particularidad en cuanto a la información. Y ese antecedente, pues, empieza a generar una serie de pronunciamientos por parte de la Corte Suprema de Justicia en disputas con las compañías aseguradoras, y varias tenemos una muy buena base jurisprudencial sobre lo que es la discusión del alcance del deber de información, en una relación, digámoslo, dual entre el paciente y el médico, y se van desarrollando una serie de directrices administrativas por parte del Ministerio de Salud en ese momento, para efectos de que los médicos pues se ciñeran a unos protocolos para efectos de obtener la información de los pacientes. Viene la Constitución de 1991 y genera unos impactos grandes en varios frentes pues, de la sociedad, en aspectos económicos, sociales y culturales, y el tema del consentimiento informado adquiere un matiz bien importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por ejemplo, en el tema de salud, esa relación dual médico-paciente adquiere bajo la Constitución de 1991 una dimensión tridimensional, porque recuerden que ya con la Constitución de 1991
y esa consagración del derecho a la salud involucra al Estado. El Estado pasa a ser parte y pasa a ser actor importante. Entonces, el derecho a la información en materia de salud adquiere unos componentes importantes por la responsabilidad que eso genera. Pero lo interesante de este tema del consentimiento informado es que, miren, nosotros podemos estar hablando y yéndonos al momento actual del consentimiento informado para comprar un carro híbrido, que se le debe suministrar al consumidor para adquirir un carro híbrido o adquirir un dispositivo celular, ¿cierto? Que es lo que hay que informarle, o un apartamento que se vaya a comprar sobre planos. Pero en esa Constitución de 1991, con esa visión tridimensional, entran en juego unos temas en materia de salud, como por ejemplo el derecho a una muerte asistida o a una muerte digna. Entonces miren que no es un tema exclusivamente patrimonial. Entonces estamos hablando ya pues, del derecho a la vida, un derecho fundamental a la vida, ¿cierto? O, para ponerle un poco más de dramatismo al tema, un tema de cambio de sexo. Pero cuando ese tema de cambio de sexo implica menores de edad, es que hay menores de edad solicitándole a sus padres que ya bajo el derecho constitucional al desarrollo de la libre personalidad tienen también derecho a buscar esa identidad, no solamente psicológica, sino física. Y ahí el consentimiento informado juega un papel importante. Entonces miren que el tema es apasionante, porque no estamos hablando solamente de los derechos del consumidor para adquirir un dispositivo móvil o un vehículo híbrido, sino también elementos bien importantes como es el derecho a la salud. Y entonces ahí nos encontramos un sinnúmero de sentencias muy interesantes, muy dramáticas, muchas de ellas muy dramáticas, en cuanto a las problemáticas que se vislumbran detrás de todas esas situaciones. Aquí en el trabajo pues, lo que se hace es un recuento, ahí están compiladas muchas de esas sentencias de manera temática y clasificadas también por cada una de las cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, que a partir de la Constitución del 91 y al ser un servicio público en la atención de salud, pues adquiere un papel preponderante el Consejo de Estado también. Posteriormente, el Ministerio de Protección Social desarrolla unos manuales muy interesantes sobre guías para los médicos en cuanto a lo que debe contener ese deber de información, ¿cierto? Procura también de disminuir la responsabilidad por fallas en la prestación del servicio médico. Viene posteriormente, y ya aquí digámoslo como en la etapa final para que no me quede ninguno de los componentes por fuera, viene el tema de los estatutos de protección de los consumidores. Primero el del sector financiero, donde se traen una serie ya de informaciones, el marco legal, digamos la tipificación del deber de información, porque no se le denomina todavía consentimiento informado, trae ya una serie de condiciones de tiempo, modo, lugar, ¿cierto? Como procurando la madurez o el entendimiento de los consumidores de la relación que van a emprender con una entidad dominante como puede ser una entidad financiera. Pero lo importante de este periodo de la protección de los consumidores, que se deriva de ese artículo 78 de la Constitución Nacional, es que adicional a toda la institucionalidad del deber de información, hace relación con el derecho y la obligación de las entidades financieras o de los proveedores o de los fabricantes o comerciantes de bienes y servicios
de educar a los consumidores. Entonces miren que ya es un elemento adicional, no es solamente el deber de información, sino que aparece en estos estatutos de protección a los consumidores una herramienta bien importante, que es la educación de los consumidores, ¿cierto? En procura pues de todas esas deberes de información bien estructurados para facilitarle a los consumidores la toma de decisiones. Y se va clasificando bajo esta era ya el consentimiento, la información previa, la información durante la ejecución de los contratos o inclusive información posterior a la terminación de la relación contractual. Y hay una especialización, un estatuto de protección de los consumidores financieros y otro estatuto de protección de los consumidores en términos generales. Tienen la connotación que son normas de orden público, que es importante, tienen la connotación que tienen sanciones específicas al acto jurídico por la inobservancia del deber de información, siendo más preciso el Estatuto General del Consumidor, porque habla de la ineficacia de pleno derecho, mientras que el Estatuto Financiero, la 1328, es mucho más gaseosa, dice que las cláusulas se tendrán por no escritas, entonces genera ahí una serie de discusiones interpretativas sobre la verdadera naturaleza de la sanción como tal, que en la práctica se soluciona, digámoslo, por el tema coercitivo administrativo que ejerce la superintendencia financiera, porque va y sanciona a la entidad financiera, pero la discusión jurídica de fondo sobre la naturaleza de la sanción o el talante de la sanción queda muy en el aire. Bueno, finalmente está el tema de protección de los usuarios en el proyecto de ley. Bueno, hay en curso se presentaron dos proyectos de ley para reformar la ley 23 del 81, del 82, que es el Estatuto de Ética Médica, donde están consagrados todos los deberes de información. Se han cursado varios proyectos de ley tratando de modificar ese Estatuto de Ética Médica y se refuerza mucho el tema del consentimiento informado, hablando ya específicamente de consentimiento informado como elemento estructural de esa relación jurídico-médica-Estado. Y no han avanzado, ha sido complicado la discusión de esos proyectos de ley por temas pues políticos, no ha sido fácil lograr que se materialicen esas reformas, entonces sigue vigente los principios de la ley 23. Tenemos entonces el tema de el proyecto de ley por medio del cual se crea la modalidad de arbitraje para procesos ejecutivos mediante el pacto arbitral ejecutivo, con el objetivo de contribuir a la descongestión del sistema judicial. Anteriormente se habían presentado dos proyectos por parte de la senadora Esperanza Andrade, hacía alguna alusión al deber de información, pero ya en este proyecto de ley, cuyo autor es el doctor Humberto de la Calle, ya se establece, digamos, pues se define de manera más precisa cuáles son los procesos que se pueden someter a decisiones arbitrales, y se ocupa específicamente del tema del deber de información, porque recuerden que una discusión sobre la cláusula compromisoria en los contratos por adhesión que el Estatuto del Consumidor prohibió, que después el Estatuto Arbitral derogó esa norma del Estatuto de los Consumidores, pero que siempre ha habido ahí como alguna zona gris en la interpretación de lo que es las cláusulas compromisorias en contratos pues, de adhesión. Pero finalmente pues en esta ley,
que lo que pretende es descongestionar, pues al menos así está presentando, pretende descongestionar la rama judicial al dar una alternativa de solución a esas controversias de carácter ejecutivo vía arbitral, y que ha generado muchas discusiones también de materia doctrinal, en cuanto a que se ha dicho pues que la figura arbitral debe ser y está concebida más para procesos de discusiones más profundas, no para trámites de cobro pues de obligaciones o de obligaciones pues que presten mérito ejecutivo. Pero finalmente pues es una herramienta, así se ha presentado como una alternativa para descongestionar los despachos judiciales, en la medida en que los procesos ejecutivos son un alto porcentaje de los procesos que atiende la justicia ordinaria. Entonces este proyecto de ley incorporó un artículo donde ya sí habla específicamente del consentimiento informado, pero adicionalmente hace referencia a él, lo califica de consentimiento suficientemente informado. Ya le pone ese adjetivo de suficientemente informado, y adicionalmente establece un sistema de verificación de ese deber de información cuando se trata de créditos hipotecarios. Y entonces, tratándose de créditos hipotecarios, establece un sistema de verificación que lo realiza el notario. Entonces el notario, cuando va a elevar a escritura pública el gravamen hipotecario, debe preguntarle al deudor hipotecario si ha sido informado, cómo ha sido informado sobre la naturaleza de este pacto arbitral y si entiende el alcance de los efectos de un proceso de cobro vía arbitral. Entonces, miren que ya el legislador de alguna manera ha ido sumándole elementos a toda esta mirada de lo que es el consentimiento informado. Hay también una normativa muy especial, muy detallada para todo lo que es el mercado público de valores. No me voy a detener acá en ese tema. Y también el Estatuto del Consumidor, lo traigo a colación por la importancia y la vigencia pues en cuanto a la utilización de todo lo que es el comercio electrónico, ¿cierto? Para todo lo que son contratos B2B o B2C, simplemente utilizar el canal electrónico entre el prestador del servicio o el vendedor y el comprador o el destinatario de los servicios. Traen unas normas específicas y especiales para efectos de consentimiento informado que revisten, digámoslo, desde el punto de vista práctico alguna dificultad, en la medida en que, si bien es cierto, en los modelos contractuales electrónicos se traen una serie de reglas y de disposiciones, pues en la práctica lo que hemos visto en los semilleros de investigación es que el usuario lo que hace es darle a aceptar sin entrar a revisar toda esa información y todas esas reglas que se están estableciendo. Entonces, en la práctica se da esa problemática. Bueno, no, yo quería terminar ahí porque hay mucho que contar, pero si sigo contando me empiezo a incumplir ahí con la sugerencia, con la sana recomendación que me han hecho. Y bueno, pues el tema creo que es apasionante, toca, como les digo, temas patrimoniales, pero también temas tan importantes como el consentimiento informado en el derecho a la salud, a la vida. Entonces, este es el resumen de lo que ha sido este trabajo, y que con el doctor Cuyo pues he tenido ahí algunas conversaciones y discusiones profundas alrededor del tema. Muchas gracias.
Jorge Villegas sumamente interesante y probablemente ha seguido el consejo que recibió inicialmente de tratar en forma muy genérica el tema, pero lo ha tratado, aunque genéricamente de una forma que nos ha interesado tanto, que indudablemente queremos profundizar sobre el tema, conociendo más los casos que seguramente están analizados en su trabajo. De manera que aunque ha cumplido el objetivo de presentar sintéticamente el tema, ha motivado seguramente a todos los presentes para profundizar en ese tema. Muchísimas gracias. Vamos a, antes de permitir que los presentes intervengan, yo creo que es lo más indicado de escuchar al doctor Puyo, que va a dar respuesta al trabajo del doctor Jorge. Buenas tardes a todos, en particular a la mesa directiva de la academia, a Jorge Villegas, a Claudia, a sus hijos, a todos los académicos que nos acompañan en forma presencial o telemática. Antes de iniciar estas palabras, quiero resaltar la designación de un académico de número de la provincia, lo cual es un signo de integración de la academia con el país, haciendo honor a su calificativo de Academia Colombiana, muy satisfactorio para quienes integramos este capítulo de Antioquia de la academia. Tengo el honor de recibir en nombre de la institución como académico del número al doctor Jorge Villegas Betancourt, con quien hoy asciende en la institución a su máxima categoría académica. De tiempo atrás me ligan lazos de amistad, de trabajos conjuntos en el área jurídica, en congresos, seminarios, investigaciones, en el trasegar de su actuación como vicepresidente jurídico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y de director del Centro de Conciliación y Arbitraje de esa entidad, a la cual estuve vinculado más de 40 años. Y en la actualidad ejerzo como consejero honorario. Villegas Betancourt ha tenido dos etapas en su vida profesional. La primera vinculada a muy importantes organizaciones empresariales de su región como experto legal, donde cumplió un reconocido trabajo y posteriormente ingresó a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, entidad en la cual ha sido durante más de una década su guía jurídico, el punto de referencia de estas materias, incluso ha trascendido en su actuar al ámbito nacional. Dada su activa participación en la Federación de Cámaras de Comercio del país, Confecámaras. Igualmente ha dedicado parte de sus esfuerzos a la labor docente en temas especializados cercanos al derecho empresarial y en especial al financiero. Fruto de estas actividades son sus publicaciones de artículos y libros, sus conferencias y su reconocido liderazgo regional en estas materias. El académico Villegas, con disciplina y rigor, ha entrelazado sus fatigas laborales con las académicas, tanto en lo docente como en la investigación. En realidad es un abogado integral en el mejor de los sentidos. Ha escogido el académico un tema sugerente de actualidad relacionado con sus intereses intelectuales y profesionales, que, como veremos, se encuentran en primera línea de las grandes inquietudes jurídicas contemporáneas. Se trata del llamado consentimiento informado, sin duda una materia que amplía el área tradicional de uno de los elementos básicos de las clásicas obligaciones civiles y que ha tenido recientes y prolíficos desarrollos. Villegas Betancourt evidencia cómo nuestra nueva su aparición en el mundo normativo al presentar múltiples antecedentes del mismo.
Sin embargo, la evolución social y económica y la llegada de operaciones o actos masivos de los consumidores, el incremento de las relaciones médico-paciente han transformado en forma cualitativa este mundo normativo, haciendo necesarias reglas para la seguridad y la certeza de estas relaciones jurídicas. En su recorrido sobre esta materia nos recuerdan las bases constitucionales en las cuales se fundamentan estas novedosas reglas jurídicas que tiene asiento en la Constitución de 1991, principalmente la referencia al principio de la buena fe que debe presidir toda relación jurídica y que exige el máximo de información para las partes a fin de generar un consentimiento libre. Igualmente, el derecho y el respeto a la vida centro de toda carta constitucional, acompañada de la garantía estatal de la salud, la protección al ahorro, la vivienda y en general el consumidor, son principios consagrados en ese Estatuto Mayor del año 91 y que hacen parte del documentado discurso que hoy presenta el Dr. Luis de Betancourt. Ha dividido su trabajo en forma que corresponde a los diferentes aspectos en los cuales el llamado consentimiento informado ha cobrado gran vigencia normativa, para el cual acude con rigor a la doctrina y a la jurisprudencia de las Cortes, construyendo un rico acervo de documentación en este interesante asunto jurídico que incide cada vez más en las personas de cualquier condición social y económica, sin distinción de edades, sexo o nacionalidades. Comienza su exposición con referencia a las reglas civiles del consentimiento o expresión volitiva de las obligaciones, antecedente y presente fundante de estas materias desde las instituciones de Justiniano en la última época romana. A continuación, recuerdan las reglas comerciales anteriores a la codificación mercantil en materia de seguros y las enlaza con las normativas del Código 1971, incluso con énfasis en las más importantes jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional relativas al artículo 1058 del Código de Comercio, que regula la declaración del tomador del seguro sobre el estado de la pieza fundamental de la esencia y de la naturaleza de ese contrato. Realmente los dos grandes capítulos de este orgulloso estudio están referidos al consentimiento del paciente en la relación médico-paciente y a las garantías del consumidor. Respecto a las relaciones médico-paciente, se han desarrollado múltiples análisis que concluyen en la existencia de una información suficiente, oportuna, completa, accesible, fidedigna, oficiosa, libre, que otorga al paciente los elementos de juicio para tomar la decisión en actos de tal trascendencia para la vida y para la salud, como los relacionados con la interrupción de la gestación o el bien morir de muerte digna, traducido en otras palabras, en el aborto voluntario y en la eutanasia, como situaciones críticas de las personas, sin olvidar el consentimiento para la realización de tratamientos radicales, tales como amputaciones, trasplantes, el suministro de toda clase de fármacos o de terapias. Cada día cobran más relevancia estos aspectos del humano vivir, en los cuales la relación médico-paciente obligatoriamente está relacionada y regulada por leyes de ética médica, por protocolos y reglas que consultan la autonomía de la voluntad en unos casos con consentimiento previo, en otros posterior, expresados en forma escrita, en forma verbal o en forma telemática, incluso en algunas ocasiones en forma sustitutiva por los familiares habilitados o por los apoyos en los casos de los limitados. Esta es una de las áreas de mayor interés en la actualidad jurídica y en la cual existen posiciones extremas y antagónicas y otras que pretenden un virtud medio. El académico hace una revisión de las normas que surgen de la Ley 23 de 1981 y las normativas posteriores en concordancia con los preceptos constitucionales. El otro gran capítulo del consentimiento informado está referido a las crecientes garantías que se le confieren al consumidor dentro de la actual fase de la economía y de la sociedad,
que supera lo individual al llegar a las crecientes relaciones masivas reguladas por contratos impersonales y de adhesión. Dentro de esta modalidad, el académico Villegas reconoce las diferentes clases de consumidor. Inicialmente se refiere al financiero en sus diversas modalidades, desde los usuarios de crédito, de vivienda, por tanto con una conexión constitucional al derecho a la vida. Continúa su análisis con las normas sobre los usuarios de crédito en sus diversas formas, desde las que surgen, tales como las que surgen del contrato de mutuo, hasta aquellas que surgen de la apertura de crédito que sirven tarjetas para el pago, y en general las relacionadas con las múltiples entidades financieras existentes. El anterior se suma el análisis de la publicidad de los productos y las reglas como mecanismo de información debe cumplir, y en fin, la aparición de los códigos de derechos y niveles del consumidor financiero. La relación directa entre el consumidor financiero y los agentes del mercado bursátil es otra forma masiva de participación en la economía y en el derecho, la cual a través de agentes especializados informan al público, cliente, consumidor de sus mejores opiniones en el mercado accionario, de bancos, de papeles, de bolsa, por lo cual debe suministrar una información confiable, verdadera, oportuna, independiente a este consumidor bursátil, normalmente ajeno a los análisis conceptuales de estos mercados. No faltan referencias al inicial decreto 3466 de 1986 y a la posterior ley 1480 de 2012, que otorgaron al consumidor en general una serie de derechos y al empresario un buen decálogo de deberes que modifican en forma de temas sustanciales las normas tradicionales del contrato de compraventa civil o comercial en materias tan novedosas tales como el derecho al retracto, plazos para el pago, la validez de la oferta, la modalidad de aceptación de estos contratos por parte de los compradores, las garantías de calidad y de buen uso, ampliando la responsabilidad a los vendedores, ampliando esta responsabilidad a importadores, agentes, fabricantes, aparte de los vendedores directos, todos ellos obligados al suministro de esa información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible e idónea, teniendo presente sus destinatarios que pueden ser adultos, adolescentes, niños o personas jurídicas. Además, insiste en que la naturaleza normativa de estas reglas corresponden a la categoría de normas de orden público, es decir, ajenas a la autonomía de la voluntad, como era tradicional en el derecho privado, y por tanto no modificables contractualmente. Sin duda se evidencia el incremento de lo público en las relaciones interpersonales. Finalmente, plantea el académico unas muy interesantes y adecuadas posibilidades de acudir a la solución arbitral o formas alternativas de solución de los conflictos, de las diferencias en el mundo negocial, previa información calificada en esta modalidad, paso que sin duda en corto tiempo el ágil e innovador mundo de los negocios adoptará. Atinadamente, Villegas Betancourt afirma la existencia de variopintos criterios para el trato del consentimiento informado, es decir, no existe uniformidad ni en el estadio contractual ni en la etapa precontractual de gran importancia en esta materia en su tratamiento legal, con las consiguientes dudas para su aplicación. Este estudio, sin olvidar raíces profundas constitucionales y principios fundamentales del ordenamiento jurídico, traen al análisis y reflexión modalidades de la conducta social que conlleva una exigencia de normativas originadas en los dramáticos cambios del entorno del actual estadio de la salud y sus desarrollos y de los diferentes mercados y sus aspectos propios, los cuales el consentimiento, ya sea el paciente, el consumidor en sus múltiples y diversas formas, el médico y el empresario, tienen dramáticas mutaciones que deben ser protegidas legalmente, y que si bien existen verdaderos alcances en nuestra legislación y doctrina, aún estamos muy lejos de parámetros de otra legislación de mayor desarrollo y que además en forma inexorable seguirán creciendo en estas modalidades jurídicas. Al hacer una reflexión trascendente, observamos que el consentimiento informado
Va desde lo más cosificado material en el universo del consumo hasta lo más trascendente del hombre, como es la salud y la vida. Se le da unas gracias al académico Jorge Villegas Betancourt por traer a nuestra reflexión tan importantes temas a este centro del pensamiento jurídico, pues con estos formidables cambios de la civilización y del hombre, cada vez estamos más necesitados de esa información. Igualmente, le queda el gran reto de ampliar y profundizar este importante inicio de investigación que hoy da a conocer. Muchas gracias a ustedes. Sumamente interesados en profundizar más y más tanto la intervención del doctor Villegas como la del doctor Tulio nos han interesado profundamente a todos los presentes en profundizar este tema, conociendo concretamente casos referentes a los seguros, referentes a la salud, referentes al derecho al consumo. De manera que, como punto de partida para reflexionar y profundizar sobre el tema, no podemos pedir nada más. Todo ha sido magistral. Muchas gracias. Ahora quiero ofrecer a los presentes, a los que participan virtualmente, la posibilidad de intervenir para hacer comentarios sobre el tema que hemos escuchado. De manera que quede abierta esta posibilidad. El señor vicepresidente tiene la palabra. Bueno, doctor Jorge Villegas, felicitaciones y complacido por su ingreso, por su ascenso merecido a su academia, en su academia. Yo creo que debe resaltar los aportes que usted ha hecho al estudio del derecho, la investigación, particularmente de la Cámara de Comercio de Medellín. Para nuestra academia es muy importante el vínculo que hemos logrado con la Cámara de Comercio de Medellín a través de su gestión y que esperamos continuar desarrollando en trabajos comunes. Que la Cámara de Comercio de Medellín es de las instituciones más importantes en Colombia que se ha ocupado de liderar el estudio del derecho comercial en particular. Bienvenido. Sigue abierta la posibilidad de intervención. Tiene la palabra el doctor Rodríguez. Gracias, señor presidente. Enhorabuena al doctor Jorge Villegas Betancourt por el tan destacado tratamiento de un tema que resulta de palpitante actualidad y para quienes tuvimos la oportunidad de verlo con antelación. En efecto, la preparación de un texto que será un verdadero libro sobre este tópico. Igualmente al doctor Rodrigo Puyo Vasco, quien da respuesta a nombre de la corporación y lo hace con maestría, con detenimiento y con infinito conocimiento. Para quienes estamos en la coordinación de los capítulos seccionales de la corporación, es un honor, una alegría, una satisfacción que, como lo dijo el doctor Rodrigo Puyo Vasco, tengamos una academia colombiana y que los capítulos destaquen como se ha hecho el día de hoy con su presencia y con su colaboración. Gracias, doctor Villegas Betancourt, por esa coordinación, por 10 años de dedicación desde que se incorporó a esta casa, que sigue siendo su casa grande. Un enhorabuena para usted y para la academia. Nada más, señor presidente. No lo pude oír todo desafortunadamente, sino la última parte. Lo encuentro muy importante, muy valioso. Lo felicito. Lo mismo que a quien le dio respuesta en nombre de la academia por su ingreso a la alta distinción de académico de número. Solamente una observación que me pareció al final de la disertación, que fue como dicha a la manera o interdicta, pero que queda una inquietud que es muy importante dejar precisa, y es la referida al arbitraje ejecutivo, que ha dicho el doctor Villegas
que es un proyecto que está en curso. Yo he tenido mucho que ver con ese proyecto, con esa idea, que es muy vieja. Pero dijo algo el doctor Villegas que, dicho por una persona de sus quilates, pues obviamente tiene una trascendencia y una importancia mayúscula, y es que el proceso ejecutivo pues está concebido para que se ventilen unas controversias que él llamó de mayor entidad y no las de los procesos ejecutivos. Fue eso lo que yo le entendí de su disertación, y yo creo que allí es donde yo esperaría simplemente expresarle que mi opinión es en el sentido de que es cierto que era una herejía hace muchos años hablar de la posibilidad de que hubiera procesos arbitrales ejecutivos, hasta que vino una sentencia, porque siempre se decía esto es simplemente trámites para procesos declarativos, hasta que vino una sentencia de la Corte Constitucional del año 95 que dijo, no, también es posible que las controversias ejecutivas se ventilen en sede arbitral, y fruto de eso fue que se expidieron las dos leyes que hablaron de la posibilidad de los arbitrajes en procesos ejecutivos hipotecarios, que se declararon inexequibles en la parte del arbitraje, pero no porque la Corte hubiera concluido que el proceso arbitral no era viable para el proceso ejecutivo, sino porque estimó precisamente el tema que le ha tocado, de que en esas leyes se había previsto un arbitraje ejecutivo al que el deudor llegaba obligado, y que eso violaba el principio de la limitación y la voluntariedad que rigen el proceso arbitral. Entonces, hoy no hay proceso arbitral ejecutivo no porque no se pueda, sino porque no hay vehículo procesal para llevarlo. Entonces, a mí me parece de la mayor importancia que en alguna parte ese punto, el escrito denso y profundo que ha presentado el doctor Villegas, quedara consignado algo que no entierre definitivamente el proceso arbitral ejecutivo a la forma de que ese no es un procedimiento que tenga trascendencia o que no vaya a tener importancia, porque yo creo que no es ese el procedimiento, no es ese el propósito de ese ni del autor, por supuesto, pero tampoco de los proyectos. Solamente esa observación muy respetuosa, muy amigable, con el abrazo de solidaridad y aplauso para el académico y para quien le recibió su trabajo. Muchas gracias. El tema que plantea sobre arbitrajes en materia ejecutiva es un tema perfectamente sorprendente para muchas personas, entre otras para mí, es sumamente interesante, sobre el cual desde luego hay que profundizar muchísimo. ¿Alguna otra intervención? Muy bien, entonces pasamos al siguiente punto del orden. Sí, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el sexto: toma de juramento, entrega el diploma e imposición del sí. Nosotros lo invitamos a que pase y todos nos de pie. Para usted, doctor Villegas, por Dios y por la academia, cumplir bien, fiel y lealmente los deberes inherentes a su nueva calidad de académico numerario de esta institución. Si es así, que Dios y la academia se lo premien, sino que él y ella se lo demanden. Muchas felicitaciones. Ahora voy a pedir el favor al señor vicepresidente de dar lectura al diploma que se le y hacerle entrega a la señora Claudia María Otero, esposa del doctor Villegas, para que ella le haga entrega del diploma. Muy bien, presidente. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Jorge Villegas Betancourt ha sido inscrito en esta corporación como miembro de número en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste, se les pide el presente diploma en Bogotá, 30 de mayo de 2024.
el presidente, el vicepresidente, el secretario. Ahora le voy a pedir el favor al señor secretario de hacer entrega de la medalla al señor Juan Camilo Villegas, hijo del doctor Villegas, para que él haga entrega de la medalla. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor. Muy complacido. Entonces, en esta forma, hemos llegado al fin del orden del día aprobado para la sesión. Entonces, me permito levantar la sesión e invitarlos a una recepción en el primer piso de esta edificación. Muchas gracias. ¿Listo? Gracias. Muy amables.